Saludos compañeros. En lo que respecta al inicio de la historia de Roma, coinciden varios cronistas clásicos como Tito Livio, Plutarco, Dionisio de Halicarnaso, Diodoro de Sicilia, entre otros, que la fecha de fundación de Roma data desde el año 753 a.C. Adicionalmente, es sabido que la misma estuvo dividida en tres grandes etapas, que fueron la monarquía, que está comprendida desde el año 753 al año 509 a.C. Luego le siguió la república, que comprendió desde el año 508 al 27 a.C. Y por último, se dio la más reconocida de todas, el imperio, la cual inició desde el año 27 hasta el año 476 después de Cristo. Cada una de estas etapas tuvo cambios políticos y jurídicos que la definieron, los cuales serán ampliados en breve por mis compañeros. La monarquía romana surge con una solidez en el área administrativa, jurídica y política, donde el rey, el senado y los comicios forman la trípode de la ciudad-estado. Es fundada la monarquía desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. El rey tenía autoridad absoluta. Solo en algunos casos el senado y los comicios podían ejercer algún poder. El origen del rey data de las familias, donde el paters era el que tenía autoridad absoluta. Para que el rey fuera denominado rey, era necesario que el sacerdote de Júpiter colocara la mano sobre la cabeza del futuro rey e invocara a dioses para que éste fuera proclamado rey. El rey, fuera de la autoridad religiosa, tenía autoridad militar, donde podía privar de la libertad, ordenar apaleamientos, etc. Se contó en esta monarquía con 7 reyes, desde Rómulo hasta Tarquino el Soberbio. La República Romana. Esta comprende desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. Bueno, dentro de este periodo nace entre comillas lo que sería un nuevo orden social y económico, ya que el orden político cambia de un estado monárquico en donde el poder recae sobre la figura de un solo rey a un estado de república en donde para tener acceso al poder se da bajo la democracia. Y digo entre comillas porque lo que en realidad sucede es una aristocracia senatorial, en donde el poder y la fuente de decisión la tienen solamente unos pocos. Dentro de esta época podemos ver que el poder era dirigido por varias instituciones, los magistrados, los cónsules y los comicios, quienes a su vez esto era la principal fuente del derecho en aquella época. De los magistrados podemos ver que de ahí salen los cónsules. Estos eran 2 y tenían la misma función que el rey. Sus funciones más que todo se dividían en poderío militar y funciones administrativas, y estos eran elegidos cada año. Los mismos cónsules eran los encargados de elegir los miembros del Senado. Estos tenían la facultad de aprobar las leyes votadas por el pueblo, y en menor medida encontramos a los comicios, que también defendían los intereses del pueblo. El imperio se divide políticamente de acuerdo a su estructura administrativa en Alto Imperio, que comprende 27 a.C. y a 284 después de Cristo, y el Bajo Imperio del 284 al 476 a.C. Bueno, este periodo pues se entiende más que todo o se caracteriza por la acumulación de los poderes solamente en el príncipe. También el imperio pues tenía pues la potestad de extender su poder en toda Roma, la sucesión imperial, que es algo nuevo de este siglo. Las ciudades también tenían autogobierno, consejos y magistrados, y un territorio rural bajo su autoridad. También se definieron fronteras, poderes del Senado, y más que todo limitados porque el príncipe podía pues influenciar en la elección de senadores. También las fuentes del derecho en este periodo fueron las constituciones imperiales,
los senadores consultos, la doctrina de los prudentes, que más que todo que fue una jurisprudencia compilatoria, y este periodo finalizó obviamente con su último emperador Justiniano como tal. Se puede concluir que el Imperio Romano da origen de inicio a la fundación de la ciudad en el año 753 a.C. Entre estas encontramos unos periodos como la monarquía romana, la República Romana y el Imperio Romano. La monarquía romana surge en el año 753 a.C., la República Romana en el 509 a.C. y el Imperio Romano en el 27 a.C. y después de Cristo en el 476. Entre todo esto podemos encontrar unas fuentes de derecho romano que unas están escritas y las otras no escritas. En las no escritas encontramos la costumbre y en las escritas tenemos la ley, el plebiscito, el senado de los consultos, el edicto de los magistrados, constituciones de los imperiales y respuesta de los prudentes. Muchas gracias.